Esto se llama el tercer piso y se llama el tercer piso no solo porque es la tercera planta de Librería Proteo, que como saben es la librería más antigua, con más premios de Málaga y que logró sobrevivir no hace mucho tiempo, hace un par de años, de un incendio que estuvo a punto de llevárselo al otro barrio. Y es el nombre también del proyecto que se me ha dado a bien comandar y dirigir. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, activista, gestor cultural, esas puñetas. Es decir, que siempre he estado relacionado con el mundo de la cultura en todas sus secciones y, en el caso de este tercer piso, tiene que ver con una relación personal, emocional, con los libros, con las librerías que tengo desde niño, porque mis padres vendían libros. Tenían una editorial, o trabajaban por una editorial, y yo crecí entre libros. Entonces, para mí las librerías pues son una cosa emocionante. Y creo que para todo el mundo. Estamos viviendo, como saben, una época donde las librerías y los libros, pues se está hablando constantemente si el libro electrónico va a acabar con ella, si ya están obsoletas, mejor lo pido por Amazon, que me llega en 2 minutos y me sale más barato, bla, bla, bla. Viendo aquí, aunque hay de todas las edades, pero veo que aquí abundan unas ciertas canas, entonces nos podemos hablar de tú a tú. Somos de una época en la cual pues íbamos a las librerías y había alguien que sabía de libros, y aunque a ti te gustaba hurgar por allí, pues a veces te recomendaba, decía, ¿has leído este? Sí, no, tal. Eso generaba un cierto vínculo. Curiosamente, el acto de la lectura es uno de los actos más íntimos que hay. No es como apreciar la música se puede apreciar colectivamente, puede ir a una exposición de pintura, está todo el mundo mirando, pero realmente, normalmente cuando uno aprende a leer, es un acto íntimo, de descubrimiento del yo. Entonces, las librerías, de alguna manera, y una serie de actividades alrededor del libro, pues sirven para hacer comunitario algo que es tan importante, porque todo el mundo que lea, todo el mundo que escriba también, sabe hasta qué punto te construyen y te hacen los libros que lees, y cómo algo te puede cambiar la vida e impactarte tanto que te encanta llegar a un lugar donde hay más personas como tú, que a lo mejor le han impactado otras lecturas, pero que también están tocados, estamos todos tocados por ese mismo virus que nos hace humanos, que es esa capacidad de reacción ante la belleza y ante las historias, porque básicamente somos animales que cuentan historias para sobrevivir. Y eso, y no otras cosas, no la inteligencia, mucho menos, y es lo que yo creo que nos diferencia del resto de los animales. Que yo sepa, las plantas no escriben historia o la escriben de otra manera y los jabalíes tampoco. Hoy estamos aquí para hablar de un libro y de los libros anteriores que yo no he leído, pero que están aquí, de Mari Paz Cots, a la que ustedes conocen, veo que sí, pero yo la acabo de conocer. Quiero decir, yo la conocí hace poco y entonces me declaro bastante insolvente. Pero como uno ha echado ya a estos años un poco de cara, y lo único que intento es hacer un poco de psicopompo entre una persona que ustedes conocen sobradamente, siéntense por aquí que hay sitio, y si no le sacamos más sillas. ¿Cuántos son? 2. Estos están los de YouTube mirando, pero es que la gente llega y llega. Ustedes no lo saben, pero aquí hay un montón de gente hoy. Un montón. Bueno, decíamos, íbamos a presentar este libro. Yo no conozco a Mari Paz, y entonces para mí esta conversación que tengamos, junto con las lecturas que hemos ido a preparar, pero después no hemos preparado nada, nos hemos puesto a hablar, a charlar y ya está. Es para yo descubrir y hacerles llegar a ustedes algunas cosas que a lo mejor no conocen. Esto es un espacio abierto, así que si ven, como me está pasando, que no hablo y ella todavía no ha hablado y tal, bueno, yo soy así y así me han dibujado, pero cuando quieran intervenir, lo hacen, levantan la mano y aquí tenemos unos bonitos micrófonos y participan, preguntan, dicen su opinión o lo que quieran. Dicho lo cual, Desmemoria es tu 6º libro publicado, libro de poemas, Sí. y hablas
en este libro de cómo los seres humanos tienen que trabajar con el olvido, con la memoria, con los recuerdos, para intentar paliar más o menos el dolor y aprender algo sobre sí mismo. Escrito, como estamos diciendo, en endecasílabo, tiene 52 poemas, que son el número. Que coincide con mi edad. El número de los años tuyos vividos en vida, en la tierra, y, y empieza con... Te estaba contando, es un libro además que es un libro circular. Bueno, no es circular, es no, así como la cinta de Moebius, ¿no? Pero que da vueltas, como Sí. el Tao, como todas esas cosas. Cada poema contiene los demás y vuelven al principio, hay como una especie de simetría, con pequeñas variaciones, hay todo un viaje. Estábamos hablando del viaje del héroe antes, o la heroína en este caso. Y yo te decía, el primer poema que te voy a pedir que leas ahora, te voy a pedir que lo leas, y ya si me callo yo un poquito y que te escuchen a ti, que estoy muy pesado. Venga. Bueno, pues lo vamos a leer. No sin antes agradeceros a todos vuestra presencia, muchísimas gracias. Y a dos personas fundamentalmente, aparte de mi marido, mi familia y todo eso. Al artífice de que yo estoy aquí hoy, que es mi amiga María Jesús, y a la culpable de que haya escrito el libro, Celia, mi amiga Celia, que debe andar por ahí detrás. Bueno, pues voy a leer el primer poema. ¿Qué confío en hallar detrás del miedo? ¿Qué hollín va corroyendo las estrellas? ¿Qué vasiva detiene precipicios? ¿Qué olores conmueven melancolías? ¿Qué me anuncia el deshielo de mis ojos? ¿Qué vista atrás dilata la mirada? ¿Qué núcleo de la tierra augura el viento? ¿Qué caos me persigue en su condena? ¿Qué salida es un cruce de caminos? ¿Qué felicidad resulta posible? ¿Qué recuerdos míos viven en quién? ¿Quién besa como pernoctan los huéspedes? ¿Quién me dice adiós después de partir? ¿Quién arroja la luz a los colores? ¿Quién afila mis lágrimas con uñas? ¿Quién es mi voz reposando en mi nombre? ¿Quién me llama amenazando mi eco? ¿Quién está a la altura de mi raíz? ¿Quién me habrá eliminado de su tiempo? ¿Quién me habrá enterrado bajo su espacio? ¿Quién puede olvidarme en vez de morirse? ¿Quién persevera en ser lo que ya he sido? El libro... Bien. El poema que empieza con una cita, que después se nos revelará como... La poesía no tiene spoiler, ¿vale? Aquí da exactamente igual. Aunque hay una cierta narrativa abstracta, bastante abstracta, porque hay, estábamos antes hablando, hay una serie de elementos que yo, que a ella no la conozco, identifico como elementos biográficos, que están ahí y que se han convertido ya en base de sus metáforas y de sus símbolos, ¿no? Este principio empieza, digo, con una cita que dice: la memoria perfecta es el olvido. Esa cita, que no tiene autor, no aparece como autor, supongo que es tuya. Mío. Claro. Y al final termina: el olvido perfecto es su memoria. Básicamente con eso que decíamos, cómo se cierra un círculo con, teóricamente, la imagen del espejo, el contrario, ¿no? El reflejo. Lo interesante de este libro es cómo empieza. Le estaba diciendo que yo, que no es que sea cabalista, pero en algunas cosas a veces me fijo, hay 22 preguntas. Evidentemente todo ser humano, cuando empieza a darse cuenta que es humano, lo que hace es hacerse preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vengo? Esa ya la sabemos, las 4. Pero realmente no nos las hacemos así. Nos las hacemos de una manera mucho más íntima. En Más tu caso, personal, sí. y lo has representado y lo has leído además muy bien, donde estás hablando de un momento donde estás enfrentando al dolor. Estas son las preguntas que sea alguien que está diciendo: ya no puedo más, ¿de quién es la culpa? ¿Cuál es la razón de todo? Y hace 22 preguntas, y yo te decía que no hace muchos años se editó un libro hecho por unos profesores de la Universidad de Barcelona, que se llama La semilla inmortal. Es un ensayo donde habla de los argumentos que existen en el cine. Y para hablar de esos argumentos que existen en el cine,
se remontaba al teatro clásico, al teatro griego, Esquilo, Eurípides, Sófocles, y convenía que después al final hay 22 argumentos, no hay más. La búsqueda del héroe no sé cuánto, el otro que hace tal, el otro que... Después todos esos argumentos esenciales tienen variaciones. Le decía a Maripaz que este sistema de adivinación, que no es más que un sistema de autointrospección, que es el tarot, tiene 22 arcanos mayores. A mí me llama siempre mucho la atención, porque no creo que tú hayas elegido 22 preguntas. No. ¿Vale? Y de esta especie de cosas que se repiten en la humanidad y que pertenecen a lo mistérico y que a lo mejor lo único que es como decía no sé quién, magia es aquello que existe, que se explica de una manera hasta que llegue la ciencia a entenderlo, ¿no? Pues algo así. ¿Esto por qué me interesaba? Pues porque estos 22 arcanos del tarot lo único que representan no es cómo te va a ir en tu vida, si te vas a casar con no sé quién o si vas a heredar algo. No, para eso no sirve. Sirve básicamente para hacer una simbolización de el viaje del ser humano a través de una carta, que es el loco, que después se convirtió en el Joker en nuestras cartas, y a través de una serie de símbolos, de arquetipos, que lo que hablan es de la evolución. ¿Por qué hago todo este rollo? Pues porque no me parece gratuito, y si lo hice es una casualidad, haber pedido muerte, quiero decir. Porque tú realmente en este libro lo que estás haciendo es un ejercicio que a mí me parece, por un lado, valiente y por otro lado importante, porque dices, a ver, te enfrentas a algo que todo el mundo se hace la pregunta, pero que no todo el mundo sabe responder. Es cómo hacemos para seguir siendo, intentando que no nos duela. Quien persevera en ser lo que ya he sido. Es decir, es una lucha por dejar de ser lo que ya he sido, intentar ser otra persona, pero el lastre de los recuerdos, que siempre los inventamos, porque los recuerdos no son exactos y mucho menos son exactos respecto de la realidad, pues a ver cómo dejamos atrás eso y conseguimos ser otra persona. Pero realmente llegamos a ser otra persona. Ese es el final del libro, como diciendo, no puedo dejar de ser otra persona a pesar de mis recuerdos. Los recuerdos al final no son culpables de nada. No lo son. Vale, has descubierto, tú me contabas que cada vez que enfrentas un libro, aunque yo antes te he preguntado, el impulso original del poeta se basa en una experiencia personal, pero tú hablas incluso en el libro y me has escrito contándome eso. Sí, a mí la biografía, lo que soy yo, no importa. Este no es un libro sobre mí, pero es un libro que sale de ti y que está lleno de tus propias experiencias y que sale de esa necesidad o de ese dolor o de ese enfrentarse a algo, un momento vital, en el que dices, ¿cómo tiro para adelante con esto? Y lo que tú me decías es que normalmente cuando afrontas algo, un libro de poesía, te vas a la filosofía, te vas a la literatura y buscas qué han dicho los sabios y las sabias que en el mundo han existido para que te guíen un poquito. ¿Qué buscaste? ¿Cuáles fueron, digamos, esas fuentes antes de lanzarte a escribir? Bueno, sobre todo me llamó muchísimo la atención un libro que para mí fue una gran cabecera, aparte de Paul Auster, que siempre está ahí. Ese sí que es una cabecera. ¿Y cómo ha llevado lo de que se vaya? ¿Ya fatal. Sí, ¿no? Fatal. Ha sido una gran pérdida. Vale. Pero aparte de Paul Auster, pues André Breton. Ese grandísimo libro, Desaparecer de sí, que son las distintas formas que un ser humano tiene de desaparecer de sí, de quitarse un poco del medio, aunque no sea morirse, porque no siempre matarse significa morir, o no implica lo mismo. Entonces, en todas esas ocasiones en las que un ser humano decide, rompo conmigo mismo y voy a intentar ser otra persona. Eso lo estudia muy bien, lo analiza muy bien André Breton en su libro Desaparecer de sí, además con una prosa preciosa, muy descriptiva, muy tranquila, pausada, y es un libro que a mí me abrió la mente para decir, bueno,
esta segunda parte que yo quiero hacer del libro Culpa, Tristeza, Pereza, que es la segunda parte, Desmemoria es la segunda parte, que es la historia de una mujer que está pensando en separarse, pero al final decide que no, que ya para qué, ya para qué, tampoco se está tan mal. Desmemoria es dejar ese dolor de atrás e intentar buscar un equilibrio propio y sobre todo hacer que los recuerdos no duelan y encontrar una paz interior. Ese es el sentido. Entonces, André Breton me abrió la mente y vi que efectivamente una persona podía desaparecer de sí e intentar de la idea buscar. de sí que uno tiene, porque al fin y al cabo nosotros lo que tenemos es una idea de nosotros mismos. Y hay una cosa que a mí me parece interesante en eso que digo, eso a mí es una cosa que me parece interesante, me parece todo interesante, quiero decir, esto es un latiguillo, pero que sí he visto que en tu biografía hay una cosa que es muy importante, que es el teatro. Es Sí. la relación con el teatro. Sí, mi relación con el teatro, sí. Claro, el teatro, de alguna manera, independientemente del desempeño actoral o de dedicarse a la profesión, si uno lo ve profundamente, es una práctica que nos enseña eso que tú hablabas, todos los millones de personas que pueden Que existir podemos en mí. ser. Y todos los millones de personas que cada uno puede llegar Contiene. a ser y contiene. Claro. Eso lo decía también la poesía Walt Whitman. Walt Yo no soy Whitman, yo, me encanta. contengo multitudes. Entonces, esa idea que probablemente sea a través de, digamos, de dos actos que no dejan de tener un origen mistérico. Probablemente en el principio era el verbo a lo mejor no era tanto logos como música, como vibración, como algo que significa, hablábamos antes, de la música que tiene tu poesía y de la necesidad de música que deben tener, porque Sí. hay algo ahí ritual, y en el teatro que en un principio, al menos en el que conocemos, en el que nos ha llegado del origen, tiene un elemento ritual importante y tiene un elemento que ayuda a las sociedades y a los seres humanos a entenderse a sí mismos y a darle como un contenido sagrado, entendamos el sentido de la sagrado, de pertenencia. Sí, y además ponerte en la piel de Claro. un personaje, de otra persona, te hace ver que te hace minimizar lo tuyo Claro, y darte cuenta de que en realidad lo tuyo es lo de todos. claro. Por eso, te decía yo antes, que no era tan importante mi biografía, Ya. aunque el libro saliera de mí, porque yo lo que intentaba era hacer universal determinados sentimientos, posicionamientos, actitudes, pensamientos que todos tenemos, ¿no? Que es en un momento determinado de nuestra vida intentar dejar una vida atrás. Te quería preguntar por una cosa, porque creo que todo el mundo, para entenderlo, tiene que ir a su Rosebud, ¿no? Ese trineo de niño que te quitan, ¿no? ¿Cuál es el momento donde tú tienes conciencia de que te vinculas a la poesía como algo que te ayuda, como una linterna, a descubrir caminos? ¿Cómo es esa relación original que tú, lo que tú recuerdas? O sea, que estamos Bueno, yo hablando de la recuerdo que mi reinvención. padre tenía un libro que se llamaba Las 1000 mejores poesías Sí, de la lengua castellana, claro. ¿verdad? Que están aquí mis hermanas, lo pueden corroborar. En su mesita de noche que estaba destrozado y había un poema del trigo que a mí me encantaba y yo nada más que hacía leerlo y leerlo y leerlo, yo era muy chiquitilla. Pero yo sobre todo, en mi entrada con la literatura, yo creo que sobre todo fue cuando empecé, fue con mi primera operación de la espalda. Yo tenía 19 años y como no podía salir ni podía hacer nada más que estar en mi casa, pues me dediqué a leer desde Graham Greene a, yo qué sé, me lo leí todo. Todos los clásicos, entonces me lo leí todo. En un principio era la lectura. En un entonces. principio fue la lectura. Vale. Yo he escrito desde siempre. Yo no te puedo decir un momento concreto porque desde siempre. Y además de una manera muy repipi, porque he sido siempre muy repipi. Mi marido dice que soy muy femenina, soy muy repipi. Pero bueno, en cualquier caso, sí, la enfermedad me produjo ese
esa situación de vivir desde la observación, desde el otro lado de la ventana. Es una manera también de afrontar el dolor. Muy feliz, ¿eh? Porque yo... Sí, no, la cara no la tiene, de luego. No. Esta muchacha está amargada, ¿no? Para nada. De hecho, le debo mucho a todas mis enfermedades, sí. Pues, eso es muy interesante, y me gustaría, porque se nota que tú eres una persona que no piensa las cosas por encima. Donde está, dice, vamos a quitar polvo, ya sabes. Va como al fondo, ¿no? Que le sacas 3 capas, va a nivel freático. Entonces, estamos viviendo, yo creo que una época, estábamos hablando antes de la poesía, de en qué medida quizá cierta parte de la poesía contemporánea responde un poco, y lo que se hace ahora en general, responde un poco a una realidad que es que estamos viviendo casi una especie de involución. Y estamos viviendo en una época donde estamos todos como niños, como bebés, clamando atención por nuestras propias mierdas. Hazme casito. Todo lo que hay actualmente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa exposición, con esa necesidad de que los demás te reconozcan. Y eso, y a la velocidad a la que vamos, hace que cada vez sea más superficial lo que estás haciendo. Sí, la cultura además de un carpe diem, creo que malentendido, Claro. de un vivir ahora y nada más que el hoy. Y no, eso, aparte que ya lo comentábamos antes, las edades se están convirtiendo en eternas. Sí. Aquí es que cuesta mucho ya salir de la adolescencia, cuesta mucho salir de la juventud, estamos cada vez más años en cada una de las edades y eso no nos permite tampoco evolucionar con el ritmo y la sonoridad, ¿verdad?, que debiéramos. No, para nada, no creo que sea positivo. Aparte que hay una cosa que yo supongo, es decir, que de esa primera muchacha que se pone a leer para afrontar el dolor y descubre que no está sola, que a muchas otras personas le han pasado y que puede olvidarse de su dolor y construir otra cosa y volar gracias a lo que otros han escrito. Y la persona que empieza, no sé cuándo, no me lo has dicho, a escribir y a expresarse también con poemas, evidentemente hay una evolución y para llegar a esto has tenido que pensar mucho, reflexionar mucho y enfrentarte mucho emocionalmente al dolor, porque esto es la destilación. Tú decías, estos son 52 catas y aquí se nota 52 de estas y aquí muchas de estas han estado en barrica de roble y ya vienen destilados y ya es un mito puro. Pero detrás de esto, evidentemente, hay mucho pataleo, hay un porqué. De hecho, también hay poemas que han nacido del sufrimiento de amigos míos, claro, pero que en realidad, en el fondo, también son sufrimientos míos. Claro. No solamente son de ellos, no solamente de una hermana, de un compañero, de un amigo, no. En realidad el sufrimiento es que es el mismo en todos. Por eso yo quería esa universalidad. De hecho, aunque se nota que está escrito por una mujer, porque eso todavía lo tengo que pulir un poquito mejor en mi próximo libro. Espérate, pero no trasciendas tanto caso, ni tan rápido. No hay ni un solo adjetivo femenino. Sí, eso es verdad. Sí, es cierto. Pero sí que es verdad que hay poemas que son de compañeros, de amigos míos que sé que lo han pasado mal por determinadas circunstancias y me han servido para ponerme yo en su piel y escribir, porque el sufrimiento en realidad es uno, es un universo. El sufrimiento es uno y probablemente... Y la esperanza también. Exactamente. Vamos a ver, vamos a estar aquí nada más que para las penas. Lo que sí hay una cosa muy interesante, otra vez he dicho, una cosa muy interesante, tengo un latiguillo ahí que no... hay una cosa que se ve muy clara, es como la presencia de la naturaleza y de elementos de la naturaleza están constituidos, digamos, como esta especie de paraíso perdido del lugar hacia donde se llega. Es decir, en ese aspecto, tú decías, la naturaleza no habla, y no es que no hable, sino que, como tú decías, habla de otra forma. Claro. Pero en realidad la naturaleza también es una simbiosis, un paralelismo constante entre nuestros sentimientos y los de la naturaleza. Somos naturaleza. El ser es un ser natural. Somos naturaleza.
Y eso, ¿cómo he querido yo plasmarlo? Utilizándolo como comparación constante entre los sentimientos y la naturaleza. Claro. ¿No? El dolor de un níspero cuando está lleno de abejas o de avispas, los paseros cuando ya no tienen sentido por allí, por la zona del Borges y demás, todo eso. Tú vives ahora en el Campito, me has dicho, por allí cerca, Sí. tienes una casita, pero también cuando niña ibais de vez en cuando al campo, supongo. Todo lo... sí. Esa memoria... Aquí, Bastante, vamos a dejarlo ahí, bastante. aquí van a tener que hablar ya la familia que te conoce de verdad, porque estarán pensando, dice, le está haciendo unas preguntas de mierda, porque si nosotros conocemos perfectamente aquí a Maripi, sabemos cómo es. Pues tú eres Maripi, ¿no? Para los amigos. Todo el mundo me llama Maripi y a mí me gusta que me llamen Maripi. Sí, Bien. sí. Bueno, Salvo mi cuñada Maripi. que me llama Paz. Yo encantada también, ¿eh? Soy Maripi. Lo que uno no sabe, al final, es si todo el proceso de escritura poética a lo largo de los años, no sé de cuándo es el primer libro publicado. Porque tú El tenías, primer libro es de 2014, sí, más o Vale. menos, sí. o sea, que eres de publicación tardía. Sí, de publicación tardía, sí, de escritura tardía no, pero No. de publicación tardía sí. ¿Y por qué tardaste? ¿Era la cosa de no me atrevo, no Es la tengo cosa nivel? de no me atrevo, no tengo nivel, eso es. Claro, porque hay que decir, porque quien te esté viendo ahora y no te conozca, o sea, tu familia, y te esté viendo ahora por YouTube, Soy en este filóloga. mismo momento, eres filóloga. Soy filóloga. Entonces, Eres filóloga. especialista en teatro. además. Especialista en teatro, has sido profesora de lengua y literatura, ahora eres inspectora de educación Sí. y encima repipi, o sea que... Quiero decir, es que, claro, es ese momento en el que supongo que cuando te enfrentas a tu propia escritura, dices, vale, esto está muy bien, me queda un poquito a gusto, pero no quiero que nadie lo vea porque no está a la altura, no está al nivel. Eso es. ¿Cómo te quitas eso? Porque eso supongo que más allá de Pues tu... porque empecé con un grupo de poesía que nació en Córdoba que se llamaba Albatros, me Vale. acuerdo muy bien. Y entonces empezamos entre unos pocos compañeros ya de final de carrera a leer nuestros poemas por las plazas de Córdoba y también en una capilla del siglo XII que tiene la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Entonces, a partir de ahí se me quitó ya la vergüenza, porque yo leía algunos poemas de compañeros y yo decía, Pues tampoco está... Estoy aquí tampoco poniendo- lo hago yo tan malamente. Sí, o sea, que más, esta está más gorda que yo antes que... Qué buen tipo Más o tengo, menos. ¿no? Qué buen tipo tengo, eso es. Bueno, y aparte supongo que hay algo, porque tú tienes una relación con el teatro y se te nota a la hora de recitar que te gusta, es decir, que Sí, es me algo con lo que encanta, te sí. sientes cómoda y supongo que cuando ya te acostumbras, encima has sido profesora, También estás haciendo ayuda, sí, sí. una obra de teatro eterna delante de los niños. Totalmente. Hoy con ustedes, Maripi, de nuevo. Pónganse a estudiar. No, además que hicimos varias obras de teatro aquí en el Echegaray y conseguimos premios. Bien. De Historia de una escalera, las representamos, yo hacía las adaptaciones. La verdad que nos quedó muy bien. Supongo que en el tema este del teatro, cuando tú ya empiezas a recitar tus propios poemas, ahí es ya cuando te das cuenta. Ahí es cuando me doy cuenta, sí. Dices, hostia, esto Entonces, suena un bien, antes y de un verdad. después, sí. Esto suena bien. Yo tengo una cierta teoría, no sé si la comparte, de que hoy, que es quizás la época, por lo menos de la que yo conozco, lo será, que donde se publica más, se publican muchos libros y sobre todo se publican unos libros que no deberían haberse publicado jamás. Que esa es la... por un lado hay una parte, supongo que una persona que como tú no puede dejar de ser maestra, dice a la gente, lee, escribe, Sí. pero ahora yo creo que, pero no publique, Pero no sigue publique ya. leyendo, escribe para ti y tal. En el momento en que sale ya y decides mostrarlo a
al mundo no solo es para que digan, supongo, no se ve eso aquí, que digan, oh, qué bien escribe la Maripi, no, sino tengo algo que deciros, Tengo algo que algo que compartir. deciros, tengo algo que compartir. Y ese algo es que desaparecer de sí no es la solución, Ajá. sino hacerte amigo de ti mismo y saber afrontar tus propias situaciones. Todos esos recuerdos que has creado, porque todos los recuerdos los inventamos. Claro. Todos son inventados, todos los hechos que hemos vivido son inventados. Ahora mismo estamos aquí, tú y yo, o ellos aquí con nosotros, y mañana ellos lo recordarán de una manera y nosotros de otra, siendo el mismo hecho. No se trata de culpar a los recuerdos de nuestras deficiencias, de nuestros sufrimientos, sino hacernos amigos de ellos, intentar no aprender, sino, como decía una hermana mía que está aquí, descubrir. No aprender, perdón. Sino descubrir. 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 No vamos a quitarnos de encima ese peso de tengo siempre que aprender algo porque tengo que seguir creciendo, porque tengo que. No, vamos a descubrir. Vamos a descubrir qué me trae la vida, vamos a descubrir que no es tan malo lo que me ha sucedido, vamos a amarlo, vamos a quererlo como algo nuestro y vamos no a desaparecer de mí mismo, sino a ser mejor, más feliz. Sí, y hay una cosa que normalmente, disculpa que voy a quitar porque he visto que no me lo he dejado en silencio. Aquí se nota que hay un proceso de, no sé, de ir hacia abajo, ir hacia arriba, pero desde luego de hacer un poco lo que decía a nivel de la poesía, pero en el fondo de la naturaleza humana Juan Ramón Jiménez, con el vino primera pura, sí, vestida de inocencia, después la fue vistiendo en no sé qué ropaje. El proceso de todo ser humano, supongo, que es o debería ser, por lo menos, el llegar a un momento de darte cuenta que es lo prescindible y que realmente no tiene una importancia por y que eso es lo esencial. en el último poema hay una imagen es una figura poética, una imagen creo que muy clara. Es intentar llegar a nosotros mismos sin dejarnos atrás a nosotros mismos, es igual que los ríos, Claro. que mueren sin morir. Que mueren sin morir. Que mueren sin morir. Aquí hay una cosa mucho del eterno retorno. El eterno retorno. ¿Vale? Yo veo también muchos ecos de, digamos, de esta parte de las enseñanzas orientales, donde realmente la vida y la muerte no son tan importantes como nosotros nos queremos hacer ver. Esa parte que tú Tenemos hablabas que de mi biografía no es importante. A ser en su conjunto, Exactamente. ser como un ente, ser como una esencia. Aunque hay un momento en el libro en que el protagonista se enfada y dice que no quiero ser esencia, quiero ser persona, quiero vivir. Claro. ¿No? Y se enfada, pero luego ya vuelve otra vez a darse cuenta de que no, que... Vamos a leer algo. Pues venga, vamos a leer algo. Lee. Yo de ti, Bueno. ¿sabes lo que haría? Sería leer unos cuantos y así es una manera de callarme Vale, fantástica. pues voy a pues voy a leer unos cuantos, aunque luego al final no te vas a ir sin que leamos uno entre los dos. Ah, muy bien, venga, sí, claro. ¿Vale? Venga, sí. Pues voy a leer el poema 6, que como sabe mi buen amigo Teófilo está dedicado a él, que fue mi muso, y dice así. Entonces empezó lo que es la vida, con su recuerdo siempre por venir. Mi voz sorda parecía memoria y pronunciaba saliva en mis ojos. Me extrañó mucho no llorar ya nada, me extrañó mucho no sentir calor. Fue de una leña mortal aquel tiempo. Su fuego llameaba a mi presente, toda su deuda en 1000 formas de lenguas como queriendo enfrentarse a mi espíritu. Las cosas pasaron y terminaron. Y hasta no llegar su último instante, siempre transcurre demasiado tiempo, no pueden regresar siendo nostalgia. Mi distancia es ahora mi presencia, el silencio de lo que no crepita,
la mudez voluntaria de olvidar. Muchas gracias. Este, para una hermana mía que sabe quién es. La vejez debe ser algo así. Una reja absurda en un rascacielos, un billete de tren que no se lee, una promesa de agosto inconclusa en algún otro mes desconocido. O por qué una flor recién brotada se reseca en los bordes de sus pétalos. He deshecho todas las escaleras que preparé para cada ilusión. Con ademán de antigüedad que duerme, he rayado mi voz en las canciones que no quisieron perdonarme más. He guardado vigilias como enseres que debo ir arrojando por mis fobias, y me he esperado en cada migración con la cierta inquietud de haber llegado. Si miro atrás, no recuerdo otra casa que no sea el hogar de mi camino. Soy feliz porque yo me he conquistado. El arma del olvido es mi victoria. Olé. Gracias. Bueno, yo sigo, ¿eh? Sigue, sigue. Este para otra. Suena distinta a la acera rodada cuando todas las maletas regresan. Porque hay zonas de espera en las caídas, lugares que se detienen prestados, reflexiones en círculos vencidos en torno a algún instante de mi prisa, que hoy me cuentan albores que no vi. La rapidez se diluye en el alma, como espuma de un jabón que lo fue. No quiero sentir que no siento el cielo, que enredado no me deja volar, que es un viento en el que el aire no corre. No quiero aprender, sino descubrir qué me deja la brisa tras su marcha, que oigo mi latido defenderse y que un rizo fruncido de hoja seca sigue buscando un sol de clorofila. Los trinos se desatan y se altivan, me envuelve con su volatilidad el arte ciego de 1.000.000 de halcones. La enormidad se transgrede en sonidos hasta caer al filo de lavandas que se esfuerzan en perfumes de ayer. Cuando pueda pensar que mi memoria será capaz de olvidarse de mí, de todos los relatos que acabé, lograré volar en mi dirección alcanzando mi propio anonimato. Que no quiero recordar nada más. Quiero que todo al fin se desvanezca y que descanse en paz si es que no muere. Siento que mis brevedades de ser son el fracaso de lo que no obstante no puedo olvidar sin mediar la vida. He llegado cayendo y remontando a una oquedad del mar que no conozco, en la que imaginé como recuerdos vacías las fosas de acantilados. Bien. Y ya solo dos. Bueno. El 50, como no, dedicado a mi amiga María Jesús. La memoria es intención intuitiva, es un sentido de practicidad, no es recordar. Memoria es olvidar lo que se va muriendo y ya no sirve y no importa para sobrevivir. Sé que existe una ley de la elegancia que hace que duelan los tiempos pretéritos. Nunca se sabe qué hacer con la vida el día después de haber fallecido. Puede que los recuerdos resuciten como sentimientos frente a razón, pero sé que cuando sepa olvidarlos, lloraré todo mi ser y mi pérdida, mi memoria, como se deshilacha la que fuera primera flor del mundo, algún magnolio esperando a caer. Mientras veo que los rayos del mar prefieren seguir fatigando el cielo. Y este, que no es el último poema, no es el 52, sino el 51, que es un poema lleno de esperanza y que un poco resume toda esa búsqueda, todo ese intento de desaparecer, de intentar olvidarme de todo, intentar volver a ser,
buscar en la naturaleza lo que soy, pues todo lo resume muy bien el poema 51. Y luego vamos a leer el eje del libro, el 26. Perfecto. Tú y yo. Eso. Cualquier huella es capaz de acariciar la rapidez detenida en cansancio a causa del desorden de haber ido. Es solo imperfección delineante, es la callosidad de quien conoce que a veces se está yendo hacia detrás. Pensé que recordar era ser yo, permanecer siendo alguna deidad con entereza para no sentir la obligada condición de persona. Pensé que recordar era ser yo, pero era confundirme entre la hiedra que no permite que crezcan los muros hasta donde sé que pueden llegar. Me quedo aquí con el cielo hecho suelo, convertido en jacarandas rendidas, para sembrarme en oro de jazmines, firmamentos de tierras que hay en mí. El lucero del alba ya no es uno, también hay otro, que soy yo. Vamos a leer el poema 26. ¿El 26? Sí, pero vale. yo te doy entrada cuando yo te diga. Primero empiezo yo. Es mandona, ¿no? Oh. El público no está viendo, pero aquí hay un montón de gente que dice, wow. Empiezo yo te doy entrada. Venga. Si sé olvidarlo, soñará conmigo, me esperará antes de despertar, robará mi insomnio de olor a incienso, me invitará a algún tiempo pasado, mezclado en mi piel con cera calmada. Si no lo recuerdo, sabré que arde. No seré ni su presagio ni el mío, tan solo lo que apenas pervivió tras senderos de ondas dirigiendo la lava penetrante que no fluye por los montes abajo de la vida. Quizás me guardará para añorarme, porque en algún sueño desprotegido enrede yo su cuerpo de impaciencia. Ya no tengo esperanza, pero espero que me sueñe los sueños, por favor, que seamos allí donde soñamos, que me apague, me adeude, me consuma, que me recuerde en sus recuerdos solos, y si los míos me prive de mí. Muchas gracias. Es el único poema de amor que hay en todo el libro, el 26. Sí, pero al final te va a la naturaleza Sí. y te vuelve Heidi o... Bueno, siempre hay una cosa que uno se pregunta si transita por la poesía, sobre todo cuando la practica, ¿y la poesía para qué? Más allá de para tu propio crecimiento como ser humano. ¿Para qué sirve hoy la poesía? La poesía sirve para darle sentido a la vida, en un sentido muy holístico. Es un sentido de... Porque la poesía lo encierra todo. Encierra la música, encierra pintura, encierra literatura. Todo es un canto a la belleza, es la búsqueda constante de la belleza. Y yo creo que no estamos en este mundo para otra cosa que no sea eso. Más allá de intentar ser felices, pero eso te lo da ya la belleza. Si la encuentras, la belleza te lo da. Oye, ¿qué sentido tiene, digamos, lo trascendente, lo espiritual? Porque sin ninguna duda esto es un libro lleno de trascendencia y aunque no haya ninguna referencia específica, no se digan nombres reconocibles, esto es lo que es, en definitiva. Una especie de elevación. Y eso es trascendencia, eso es espiritualidad. Sí, trascendencia, sí. Bueno, un artista, y yo sí me considero artista, no hace una obra pensando en el hoy, hace una obra siempre pensando en trascender. Y quien diga lo contrario miente. Okay. Siempre se piensa en, ¿esto puede trascender? Sí, entonces lo saco, lo publico. Creo que sí que es bueno y puede trascender a futuras generaciones una vez que yo haya vuelto a mi energía primera, ¿no? A esto. Que me haya muerto. Fin. Vale. Básicamente. Aquí se puede decir, ya tienen más de 15 años todos. Eso es. Siempre se hace una obra de arte pensando en trascender. Siempre.
en que otras generaciones puedan buscar y encontrar su camino a través de lo que generaciones anteriores hemos hecho, estamos haciendo. Pero no lo haces para el hoy, para satisfacerte a ti o a ti personalmente, sino porque sabes que eso va a trascender. Esa es la idea, no es otra. Hay una cosa importante en eso que estás diciendo que creo que hemos confundido en los últimos tiempos. Viniendo de una Aunque sociedad... ahora no tenga mucho valor ni nadie me conozca, pero se hace pensando en... O sea, tú ya me conocerán. Eso es. Tú quieres Sí. Góngora, Pablo García Baena, Mari Picot. Mari Picot. Vale. Espérate, porque... no es solamente creo trascender, es expresarte. El hecho de escribir, de ponerte a escribir y coger un lápiz, un boli, un pincel, como que tú también te expresas a través de la pintura, entiendo, no sé, es poner tu sentimiento en algo, pero siempre pensando en que quieres ir más allá de que te conozcan o de tener una cierta importancia para el futuro, o solamente te realizas con expresarlo. La trascendencia no es en el sentido, como te digo yo, de que me conozcan en un sentido lucrativo, ¿no? Lucrativo personalmente, Sí. ¿no? Quiero ser alguien famoso, no. No es ese tipo de trascendencia, es una trascendencia para que generaciones venideras puedan leer en mis libros lo que ellos mismos sienten, porque son sentimientos universales que no tienen edad ni historia, llevan escribiéndolos desde la época de Aristóteles. Entonces son mis sentimientos, claro, pero son mis sentimientos que yo quiero compartir porque entiendo que los demás sienten lo mismo, el sufrimiento es el mismo, seamos quien seamos. Es unirte a los demás. Unirte a los demás, eso es. Era Juan, ¿no? ¿Te llamas? No, Luis. Luis, perdón. Es que sobre eso es algo de lo que quería comentar, porque vivimos en una época donde el yo se ha convertido, esta especie de distorsión del yo, en una cosa que se convierte en algo tan grande, pero es tan falso que al final como que opaca todo realmente. Y se olvida una de nuestras capacidades como seres que vivimos, que somos naturaleza, como antes charlábamos, que somos, no es que somos parte de la naturaleza, somos la naturaleza, o sea, el árbol o yo, sí. tú eres el árbol, o sea, Sí. estás intrincado con todo eso, que es que tú te pones cuando te pones al servicio cuando hablas de eternidad, no es tanto eternidad de quien te llame. Nosotros estamos celebrando Homero y no sabemos ni si existió realmente. Claro. O sea, y tenía ese nombre o era un nombre así genérico que hablamos de la Biblia. No hubo manos ahí metidas. Ya ve. Algunas demasiado largas, pero bueno, eso es otro tema. Cuando tú tienes la oportunidad de ver cómo trabajan, por ejemplo, la gente de tribus indígenas que no están tan colonizados teóricamente, con respecto a los talentos creativos, no hay ninguna identidad. Hay un conocimiento por parte de la tribu, por parte de decir, el que mejor hace el ritmo es esta es la que mejor pinta, esta no sé cuánto, pero no hay exclusión del resto. Esto forma parte del tejido universal. Cuando alguien canta o dice algo, porque normalmente la poesía es cantada en un principio. Sí, poesía es música. Una especie de rapsodia, pero tiene que tener la música. Nunca dicen, yo me he inventado un poema. Soy un canal de algo que me dice eso. Y yo supongo que en el ejercicio de la poesía es cuando te das cuenta que en el momento más importante, después viene un momento de pulir, de dar cera y pulir cera, ¿no? Como decía el otro, pero el momento más importante es ese momento donde tienes como una especie de revelación. Sí, ese impacto para mí fue el libro de André Breton. Eso fue, ahí te Para digo, escribir eso, este libro, sí. pero en el sentido de que te decía, esto que yo he sentido es esto, vale.
O sea, tú como buena maestra y como buena necesitas un poco Santo Tomás también, ¿no? De que necesitas meter en la necesito llaga, de ¿no? pronto algo me viene, pero a lo mejor es en este caso ha sido el libro de André Breton. En el caso de Culpa, Tristeza, Pereza, pues fue una historia personal de una amiga. Cada libro tiene ahora es el momento, ¿no? Pues por ejemplo ahora estoy investigando muchísimo sobre la mentira, sobre el esfuerzo de decir lo contrario a lo que se siente, que eso es mentir. Ajá. Bien, 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 bien. Entonces estoy investigando sobre eso y ya me llegará un momento en que de pronto me tope con algo que diga, ahora tengo ya que empezar a escribir. Te pongo ahí una idea jodida en eso de la mentira. Estoy de acuerdo con eso totalmente. Es decir, no mentir no es tanto una virtud como es aligerarte. Es que, ¿para qué voy a llevar la bolsa si no puedo? ¿Sabes lo que te digo? Porque encima tiene que mantener la... Todo el mundo que haya mentido alguna vez en su vida, sobre todo cuando uno es niño y miente casi por protección, sabe lo que no funciona. Pero es jodido en este momento de la vida, donde básicamente todo el mundo va de palo. O sea, por lo menos en su ir de palo, sí. Que me gusta recordar la gañanía que hay en mi esencia. Si no nos ponemos demasiado estupendos. Demasiado repipi. Demasiado, claro. Yo es que de niño era de un puñetero pedante que te muere. Es una cosa que no había quien me aguantara. Ni a mí. También. Hemos crecido bien, ¿eh? Para los 80 años vamos, estábamos limpitos. Me gustaría daros mucho la voz a vosotros. Bien, ahí estoy viendo aquí a nuestro amigo. Pásaselo tú, Francis. Acordad decir siempre, pegároslo bien, porque este no tiene mucho alcance. Mi nombre es José Mateo. Venga, José. Mira, es muy bonito lo que dice, pero está en un enfoque muy clásico. Para mí la poesía, de mi punto de vista, contrasta con el suyo, es una rebeldía ante las situaciones en que estamos viviendo. La poesía, para mí, es romper con todo. Es una rebeldía, para poder plantear otra perspectiva, otra entendedera o otro planteamiento distinto. Porque lo que es seguir machacando con el olvido, que me parece sanísimo, porque el olvido, quitar la memoria, que es una losa que mortifica, me parece precioso que le dé un plumazo, pero hay que buscar una reflexión sobre lo que hoy vivimos. Y hoy vivimos no la naturaleza, es que ya no estamos en la naturaleza. Mira lo que hay aquí alrededor, esto no es naturaleza, estos son zumo, el andaluz no me sale muy fino, zumo de la cultura y de la civilización nuestra. Entonces, tenemos que plantear una vida, una poesía, una filosofía que esté montada sobre esa espiritualidad llamada, puede llamar de espíritu, puede llamar como quiera, que no sea la naturaleza, que está ahí, eso no lo va a quitar nadie, la naturaleza está ahí, la llevamos encima, pero vamos a buscar un puente que nos saque del círculo vicioso, nacer, morir, crecer, multiplicar, pum, pum, lo mismo. Hay que buscar una fuga o alguna relación que nos dé una perspectiva diferente, pienso yo. A ver cómo lo ves. Pues gracias. Le respondo. Muchísimas gracias por su intervención y su punto de vista. Tipos de poesía y tipos de poetas hay tantos como queramos. Yo no soy una poetisa reivindicativa ni de protesta. No lo soy. No lo he sido nunca, ni creo que lo vaya a ser. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo prefiero centrarme en los sentimientos de las personas para que puedan ser más felices y en los míos propios, evidentemente. Pero valoro muy positivamente no solo su opinión, sino además todos los poetas que se han dedicado a una poesía de protesta. Empezamos por León Felipe, que además lo hizo muy dignamente porque era una poesía preciosa.
hasta otros muchos poetas más reivindicativos, pues yo qué sé, Octavio Paz, por ejemplo, que también tiene mucho de poesía de protesta, incluso Miguel Hernández también, pero no es mi estilo de escribir. Yo soy una poeta de otro cariz, más centrada en la evolución interna de las personas, en el concepto filosófico de la vida y en que la naturaleza no es que esté alrededor de nosotros, sino que nosotros mismos lo somos. Lo que está a nuestro alrededor no es un edificio, son personas que son naturaleza. Así es como yo lo veo. Pero no obstante, le agradezco muchísimo su visión y su crítica, claro que sí. Muchas gracias. Y hay que recordar una cosa. Si todos hiciéramos exactamente lo mismo, no seríamos humanidad. Básicamente, para que haya alguien en la guerra peleándose con lo demás, quiero decir, tiene que haber alguien en la casa que te esté cocinando y alguien que después que te cure las heridas y todo eso. Eso es verdad, pero la guerra nos ponen locos siempre. Espera, si vamos a dialogar. No, pero es que si no te escucha la gente. Es que después ven a un tío respondiendo a algo que no se escucha y dice la gente, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este tío dice las cosas? Bueno, en cualquier caso, yo no estoy de acuerdo con que aquí no haya rebeldía. Lo que pasa es que se plantea, estoy de acuerdo con eso que dice, en el poeta, cuando se hace una pregunta, siempre lleva un removimiento de las propias ideas que uno tiene, si está yendo en dirección correcta. Si es automasaje, claro, no, eso no va en ningún lado. Aunque tengas capacidad de poner bellas palabras una detrás de otra, ¿vale? Eso es sencillo, relativamente. Y yo creo que aquí hay otro tipo de dolor. Evidentemente, no te vamos a dar, después de haberte operado la espalda, a ti no te vamos a dar la espada para que sea tú quien te pelee en primer lado. No te corresponde, pero a lo mejor sí le corresponde hablar del sentido de la espada, que es otra cosa muy distinta, ¿no? Más personas, más opiniones. Nada, uy, qué silencio. Bueno. Todo esto porque te conoces. Claro, como la conocemos nos da un poquito así de apuro. Oye, Maripi, yo te voy a preguntar, quiero que me contestes, si a lo mejor siempre dices, bueno, escribo porque le ha pasado algo a una amiga, porque tengo una hermana, que ha ocurrido muchos hechos, ¿no? Esa memoria para llegar a la desmemoria, para volver a crecer, con lo cual sí que hay una rebeldía, porque crezco, maduro, ¿no? Busco otros caminos. ¿No crees que ese camino que tú ves en el otro o en la otra no sea el tuyo propio? Hombre, evidentemente. Claro que sí. Una Es parte, decir, esa una parte que sí. proyección, ¿no? Esa Es proyección. una proyección, claro. Como he dicho al principio, el sentimiento es el mismo en todos. Todos somos seres humanos. Y todos tenemos ese sentimiento, ese sufrimiento ahí. Y lo que tú sientes, a mí me hace crecer también. Lógicamente. Así que te agradezco mucho esa reflexión. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Lo que está, ¿no? Pues nada. ¿Paso por aquí? ¿Sois lectores habituales de Maripi? Por cierto, ¿vamos a vender algún libro? Ya lo ha vendido todo. Bueno, No, hombre, Maripi yo nos te ha tengo que tirar para la parte de la regalado muchísimos librería. libros ¿Eh? Los que lo hayáis comprado, lo compráis No hay que tocar nada, ¿no? y lo regaláis. Ningún botón, ¿no? Bueno, yo... ¿Cómo te llamas, perdón? Rafael. Rafael. Soy hermano de su pareja. De su O sea, es mi cuñado. Pero es que ya quiere decir la palabra cuñado, te das cuenta. Sí, ya lo de cuñado Ya quedaba. cuñado es chungo. Bueno, hermano de su pareja. Eso también. Y además viene bien que lo digamos, es que nos reímos un poco, ¿no? Sí. Yo lo que quería alabar un poco la personalidad de Maripaz. Yo soy de los que dicen Maripaz, siempre se lo he dicho porque me parece un hombre muy bonito, muy serio y muy elegante, ¿no? Entonces tengo que decir que la inquietud, desde el tiempo que la conozco, que todavía no llegan a los 20 años, pero esa inquietud que le he visto siempre moviéndose, haciendo cosas,
hablando, alguna opinión escasa, porque no he tenido ocasión de dialogar con ella muchos temas, pero el día a día que hemos vivido por la relación familiar y esto, pues la verdad es que ojalá hubiera muchas mujeres que tuvieran los sentimientos que ella tiene, su forma de actuar, cómo todas las adversidades que ha tenido en la vida las ha superado con una gallardía, con una alegría en la cara que pocas personas hubieran y hay en el mundo que tengan. Ojalá hubiera mucha Maripaz en esta sociedad que tenemos y que nos hemos dado hoy día. Muchas gracias, Maripaz, muchas gracias. por la tarde Sí, tan buena. muchas gracias, muchas gracias. Te llevo en el corazón, gracias, gracias. Tengo que añadir, sin tener ni idea de las cosas vuestras familiares, que eres muy poco cuñado, ¿eh? Que eso no lo dicen los cuñados, eso es un cuñado bueno. No está bien esto yo añadiría mujeres y seres humanos en general. Es decir, hay una cosa que él ha puesto aquí, ya que y que hemos pasado ahí por encima un poco. Y que cuando yo te pedí apuntes biográficos, lo pusiste ahí y está en el libro. No me acuerdo qué poema era. Que no me acuerdo qué poema era. No sé si el 36. Yo lo tengo que tener con pestañita Tú lo tienes puesto. que tener señalado, seguro. Sí, lo que pasa es que tengo señalado 24, y entonces a ver tú. Pero básicamente tiene que ver con que tú has tenido operaciones de espalda, me has dicho 4. Sí. 4 operaciones de vértebra, en fin, de estas cosas que son mucho daño y además te obligan, digamos que te limitan en tu vida diaria, te obligan a unas cosas. Sí, llevo una vida muy normal, pero un poquito limitada, sí. Por lo tanto, tú lo que es el dolor, aunque sea el dolor físico, ¿sabes lo que es? Sí. Lo que es el miedo, hablabas de un cáncer que superaste no hace mucho, también sabes lo que es. Sí, eso es peor que lo de las operaciones de espalda. Vale. Eso se te queda ya de por vida, ya no vuelves a ser la misma persona. No. Pero ¿qué enseñanza hay en esto de enfrentarse? Yo también, no personalmente, sino con gente muy cercana, tuve que vivir todo ese proceso y es complicado porque cuando en tu vida aparece de pronto una enfermedad que puede aparecer ya como diciendo se acabó, o sea, tú a lo mejor lo sabes, pero no sueles pensar en eso. No, ya sí, o me muero de un accidente o me muero de cáncer, eso ya lo tengo claro. Vale. Eso ya lo tengo claro. O en la cama como Alonso de Quijano, con una lucidez impresionante, o sea que hay mucha. No, ¿qué se aprende del cáncer? Pues se aprende no a vivir el día a día, ni el ahora, ni esta filosofía, entiéndase, un poco happy flower, ¿no? Sí, un poco, por no decir barata, pero bueno, sí. No se trata de eso, sino justo al contrario. Vivir con una intensidad mayor esos momentos que tú buscas para crecer. Eso ya es tuyo propio y vamos, ya puede ir de Troya que eso no te lo quita nadie. Yo, por ejemplo, tengo uno que es mis paseos de los domingos por la mañana. Eso no me lo quita nadie. Es vivir intensamente, con una gran fuerza y sobre todo con muchísimo amor a mí misma, eso que es mío, solamente mío. Porque además luego me permite trascenderlo para que otras personas sientan lo mismo que yo, porque es una felicidad tal que tienen derecho a sentir esto mismo que yo siento, ¿no? Por eso quise incluir el poema de la enfermedad en el libro. Lo que pasa es que no lo encuentro. Que no lo encontramos. Bueno, eso es buena señal. Así que aquí estoy, sé que estaba a la derecha, pero no lo encuentro. A ver si tú lo tienes por ahí. Veamos. Pueden seguir ustedes hablando, claro. Sí. Bueno. Ay, Dios mío. Espérate, te vamos a cambiar el micro. Aquí, el 49. Que la Ya dejamos, lo he encontrado. Venga, la dejamos primero recitar y ahora sí. Esto ya sí que se merece
ponerme de pie. Aunque la estatura es la misma que sentada, pero bueno. Entenderme yo con la enfermedad ha sido entender que puedo habitarme, ir arrullando la luz si se apaga porque el sueño ya no la necesite. Mi estructura, mis dolores de huesos, mis quistes, mi cáncer y hasta mi alma. Siempre ha habido una enfermedad en mí a la que agradecerle descender hacia profundidades que no exploran. Terminé de esculpir mis cicatrices con la paciencia orfebre de mis gestos, y los detalles de lo que soy ya son aún más hermosos que mi estatua. Toda enfermedad es una, la misma. Es la dimensión más ilimitada de la belleza de la vida única, el lugar donde existe un universo. Bueno, sí, yo quería decir buenas tardes ¿Tu nombre a todos. cuál era? Mi nombre es Teófilo. Teófilo, ¿y eres cuñado? No, No. soy- ¿No? ¿Hermano? soy, Yo soy soy com- Jaime. soy- Es amigo y soy compañero de trabajo y de amigo. trabajo, el receptor del poema número 6. Entonces, no podía ser de otra manera que le diera públicamente las gracias por ese detalle que además con una elegancia y una profundidad y con mucho cariño plasmó un momento muy trascendental de mi vida, ¿no? De Maripaz podía decir muchas cosas, que voy a decir, si está que rodea de familia y amigos y gente que la queremos, solamente decirle que hace poco me intervinieron quirúrgicamente y aquí la que está a mi derecha y ella me acompañaron porque no soy de aquí y para mí eso tiene un valor incalculable y por tanto todo hacia Maripaz es orgullo y agradecimiento. El ejercicio de escribir es un ejercicio muy difícil. En el mundo muchas veces hemos intentado todos hacerlo, con poco éxito por lo que se ve, pero sí que es cierto que todos tenemos muchas cosas que plasmar. Ella lo hace con una facilidad tremenda porque además no solamente escribe, pinta y además es buena inspectora. Hace bien la profesión. Yo simplemente quería agradecerte públicamente tu sensibilidad, tu sentido artístico y que tienes, siempre te digo que eres una mujer del Renacimiento, ¿no? Muy polifacética. Y voy a terminar, no quiero extenderme, con un poema o con una alusión a un escritor, un paisano mío de Belmonte, Cuenca, nada menos que Fray Luis de León, que dijo aquello de qué descansada vida, la que oye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Tal vez, sabia, no sé, pero igual dejas un legado que a algunas personas en algún rincón les ayudas a ser felices. Gracias. Eso pretendo. Muchas gracias. Gracias, Teo. Muchas gracias. ¿Alguna Se pregunta nota más? que fue inspector general. ¿Él es inspector general? Fue inspector general, pero se nota, eso se lleva ya en el ADN. Wow. Sí, claro. Ya, bueno, no vamos a abrir el melón de las inspecciones educativas, que está allí al fondo Pilar y está Ana Mari, que yo tengo la fama de ser culpable de la extensión de horas extras que nunca cobran, porque esta es la... Entonces, salvo que alguien quiera poner un colofón de estos maravillosos, a mí las palabras de Teo me han parecido fantásticas. Y yo lo único que os pediría es darle un fortísimo aplauso y muchísimas gracias. Gracias a ti. Maripaz, por Gracias a venir. todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Ole. Y gracias a ti. Gracias.